momento 48 años de médico. Me he recibido en 1963 en la Universidad de Buenos Aires. He ejercido haciendo cirugía durante varios años. He tenido el privilegio de estar con el mejor cirujano del mundo, que ha sido el doctor José María Mainetti, durante 3 años. Y lógicamente la ortodoxia nunca me convenció del todo, porque cuando no tenía una explicación, no admitía la posibilidad de que hubiera otra explicación. Y entonces casi siempre la respuesta era: no tiene explicación. Y evidentemente creo yo que lo lógico es decir que yo no conozco la explicación, pero que debe haber alguna explicación. Y de manera de ese búsqueda permanente que tenemos todos del conocimiento, y ayudado por las circunstancias que Dios elige alguna vez, me incliné hacia la cosa relativamente alternativa. No me parece un vocablo adecuado el de medicina alternativa, puesto que la medicina es una sola y se diferencia en los tratamientos, se diferencia en las formas en que llegamos al diagnóstico, pero es una sola, con una amplia gama de posibilidades. Creo que lo primero que tenemos que entender cuando hablamos de medicina, que la salud es el equilibrio del campo físico, el campo mental y el campo espiritual que cada ser humano posee. Y que el equilibrio de esos 3 campos resulta en beneficio de nuestra salud. Pero también debemos saber que cualquier desequilibrio de uno de esos campos puede alterar esa salud transitoria o definitivamente. Basado en esos conceptos y en la búsqueda que yo decía hace un ratito, hace unos minutos, empecé a buscar soluciones y Dios puso en mi camino a la posibilidad de aprender una técnica milenaria que nació en Grecia hace 6.500 años, en la figura mitológica del centauro Quirón. Quirón, el que tiene manos, el que cura con las manos. Quirón fue el maestro de Aquiles, de Hércules, de Peleo, de Jasón y de Asclepio, que nosotros los latinos conocemos más con el nombre de Esculapio, porque así lo llamaron los romanos. Ese fue su mejor alumno en medicina, y juntos inauguran la epopeya que la historia llama de los médicos periodentas, es decir, aquellos que iban de pueblo en pueblo tratando los padecimientos a través de la columna. Este hombre Esculapio, es decir, Asclepio, supera a su maestro y es llevado a la categoría de héroe de la medicina en primer término en Grecia, y posteriormente con el nombre de Dios de la medicina. Los filólogos dicen que hubo más de 260 templos en los dominios helénicos, y algunos hablan de 300 templos, donde la gente concurría masivamente a tratar sus dolencias. Cuando era tan masivo, indudablemente eran preparados no durmiéndolos, sino con un adormecimiento. Después todos tenían conciencia que el Dios había estado trabajando sobre sus cuerpos y posteriormente se levantaban curados o aliviados de sus padecimientos. Ese es el primer antecedente que hemos encontrado en la búsqueda de este origen de esta técnica. Después esa técnica con los siglos pasa al Tíbet,
Y en el Tíbet se desarrolla en algunos lamasterios, no en todos. Yo he sido, junto con otros discípulos, alumno de un maestro tibetano de un nombre muy largo que él pedía que lo llamáramos Saruma, junto con otros discípulos, entre ellos con el doctor Ángel Cristo Acoglanis, que después adopta él el nombre de Saruma en homenaje a su maestro. Con él aprendimos durante 5 años, en una actitud docente permanente, esta técnica que posteriormente nosotros contribuimos con algunos conocimientos que nos dio la práctica de la misma. Y establecimos un método que llamamos Columna Vitae, que hemos registrado en la Inspección General de Justicia de nuestro país. Y este método nos está dando bastantes resultados. Quiero aclarar que no es la panacea universal, pero podemos hacer cosas que a veces en otras formas de técnicas no se pueden lograr. Lo que es real y que no se conoce demasiado es que la Organización Mundial de la Salud, hace ya más de 2 décadas, ha reconocido a las terapias manuales como una medicina auténtica y capaz, porque la ortodoxia siempre las minimizó. Y evidentemente yo creo que es injusto, porque evidentemente también nosotros podemos lograr cosas que a veces farmacológicamente no se pueden lograr. Quizá el secreto de esta técnica está en el reconocimiento de las vías reflejas paravertebrales. Es decir, este método tiene la posibilidad de manejar vías reflejas que se encuentran a lo largo de toda la columna a ambos lados, con una particularidad. Las vías reflejas del lado derecho producen respuestas simpáticas, aceleran, dilatan, y las del lado izquierdo respuestas parasimpáticas, retrasan, contraen. Y por eso es que la columna puede ser la base del tratamiento de patologías que aparentemente no estarían relacionadas con la columna, como por ejemplo una hernia hiatal. En mi experiencia de cirujano, operé muchas hernias hiatales, tanto por vía abdominal como por vía tóraco-abdominal, aplicando técnicas interesantes como Nissen o Nissen-Berema, pero teníamos una recidiva muy alta. Claro, hoy comprendemos y sabemos que el desplazamiento de cuarta y quinta vértebra dorsal hacia la derecha, vía simpática, dilata el hiato diafragmático y es en la que se produce la hernia hiatal, que es el desplazamiento de parte del estómago, casi siempre el techo gástrico, hasta el tórax. Bueno, tratando ese desplazamiento, colocando las vértebras en su lugar, con una praxis que llamamos manual no agresiva, se cierra el hiato y la hernia desaparece. Lo que tenemos que hacer énfasis es que muchas patologías comienzan cuando una causa emocional altera primero el campo espiritual. Ahora, cuando esa causa emocional no se soluciona y persiste en el tiempo, indudablemente, desde el campo espiritual va a ir a ubicarse en el campo físico o psicofísico. Así comienzan muchas patologías. Y un ejemplo del mismo es que hay un colega norteamericano que hace más de 30 años trata las hernias de disco con charlas y conferencias. Y él asegura que cuando el paciente comprende la raíz psicológica de ese problema, el dolor físico se va. Es decir, somos una unidad y debemos siempre enfocar este trabajo como una unidad de cuerpo, mente y espíritu. Y si queremos ampliar el tema, vamos a decir que el cuerpo físico es el templo
donde se desarrollan las dos actividades que nos diferencian a los seres humanos de los otros seres vivos, la parte mental y espiritual. Esa es la unidad que debemos mantener intacta. Lo que hay a veces es alguna apreciación equivocada, como por ejemplo que pensamos que somos seres humanos con alguna actividad espiritual, cuando realmente considero que somos seres espirituales con una forma transitoria física. Evidentemente no somos seres humanos con alguna actividad espiritual, sino seres espirituales con una situación humana transitoria. Esa es la ubicación que a mí me parece la más correcta. Ahora, en ese cuerpo físico, en ese templo, hay que mantenerlo bien para que las otras dos actividades se desarrollen bien, lo mejor posible. Y evidentemente adquirir de esa manera el estado de salud. Ahora, lógicamente, si hablamos del cuerpo físico en sí, nunca debemos olvidar que nosotros, los seres humanos, observados desde la mecánica, somos estructuras. Y esto quiere decir que nunca nos vamos a poder librar de la acción de las leyes de la mecánica, que van a influir mucho en nuestra vida imponiendo pautas. Y hay una muy acertada que dice que brazos y piernas son palancas. El brazo como palanca tiene punto de apoyo en la articulación del hombro. Todo lo que hace lo descarga en la columna cervical, en el cuello. La pierna como palanca tiene punto de apoyo en la articulación de la cadera. Y no todo lo que hace, pero mucho de lo que hace, lo descarga en la columna lumbosacra. Es decir, somos estructuras. Y aparte tenemos un centro de gravedad, como toda estructura, que se encuentra en el disco que está entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar, en el punto medio de ese disco. Nosotros, para que se haga más carne y más sólido el conocimiento, aseguramos que la quinta vértebra lumbar es el centro de gravedad. Y trabaja hasta cuando uno duerme, porque tiene que compensar permanentemente, es decir, aún durmiendo, compensar las cosas que se encuentran por arriba como las que se encuentran por debajo, como cualquier centro de gravedad. La diferencia es que este es móvil e indudablemente hay que adaptar el conocimiento a la movilidad del centro de gravedad. Por eso la zona lumbar tiene tanta patología. Se considera que el 80% de la población de todo el mundo sufre de la columna lumbosacra. Estamos hablando de 5.000 millones de personas. Y se considera que el 90% de los 5.000 millones, el problema es entre la cuarta y la quinta vértebra lumbar y entre la quinta vértebra lumbar y la primera vértebra sacra. La columna es el canal de la energía. Y la energía desde el siglo XVI hasta acá, desde Paracelso hasta acá, ha cambiado de nombre centenares de veces. Para nosotros es la energía vital. Indudablemente tiene mucho que ver ese canal que es la columna vertebral. Y acá cabe una pequeña apreciación muy importante. Si todo el mundo, o casi todo el mundo, conoce la función energética propiamente dicha de esa energía, pero no mucha gente sabe que esa energía que circula por el canal que es la columna vertebral es la que nos permite a los seres humanos evolucionar espiritualmente. Por esa razón es que la salud es el equilibrio entre el campo físico, el campo mental y el campo espiritual. Ahora, cuando la columna padece desplazamientos que no son a veces muy trascendentes, medidos en su forma milimétrica, esa energía también se resiente. Nunca se va a detener. Es muy difícil que se detenga.
pero sí va a perturbar no solamente el campo físico, sino también el campo espiritual. Indudablemente, si analizamos el proceso y salimos un poco de la ortodoxia, esa energía que circula por la columna sale hacia atrás y hacia adelante mediante los chakras. Ahora, se sabe que esos chakras están más o menos a la altura de los plexos del sistema nervioso autónomo y que cuando la velocidad de los chakras disminuye, el ser humano envejece y o se enferma. Es decir, esa energía vital es la que nos promueve la vida, la que nos conecta con el universo, la que nos conecta con nuestro Dios. Indudablemente eso jamás se puede negar. Posiblemente en muchos aspectos, en aquellas mentes demasiado ortodoxas, les faltaría una apreciación científica, pero la apreciación está en la vida propiamente dicha. La tenemos constantemente a nuestro alrededor. Está en nosotros darnos cuenta. Y lógicamente podemos comparar muchas cosas. Por ejemplo, se aseguró que la velocidad de la luz no podía nunca superar los 300.000 kilómetros por segundo, como había dicho Einstein. Pero resulta que un investigador americano de origen asiático, pero nacido en Estados Unidos, hizo un experimento donde sobre un recipiente hecho al vacío perfecto, la luz alcanzó 200 veces la velocidad de la luz. Y después corroborado por 3 investigadores italianos que lograron lo mismo. Es decir, los parámetros científicos pueden ser la cosa del mundo, como ejemplo Newton. La teoría de la gravedad de Newton fue el paradigma científico durante 2 siglos. Y hasta que apareció Einstein, que dividió eso en 3, habló de la gravedad y habló de la parte cuántica y habló de la parte también relativista. La teoría mecánica de Newton quedó relegada a 1/3. Es decir, siempre estamos evolucionando. Y esa es una de las características importantes que tenemos que cuidar. No tenemos que quedarnos anclados en los conocimientos. Todo conocimiento debe haber un parámetro de apertura para muchas preguntas y poderlas canalizar y poderlas investigar. Lógicamente, a veces las circunstancias, a veces si recorremos la historia hacia atrás, nos vamos a encontrar con que hace muchos años tocarse era pecaminoso. Y eso hizo que no se pudiera investigar la anatomía, había que hacerlo un poco clandestinamente. Y después sí, bajando sí, pantallas que ocultaban la verdad. Se fue investigando, se fue sabiendo más y se pudo evolucionar como se evoluciona ahora con toda velocidad. Y lógicamente tenemos que estar preparados, pero tenemos que tener una mente abierta, no cerrada por dogmas. El dogma es, a mi juicio, lo que más ha atrasado la evolución científica del ser humano. Los dogmas son, de alguna manera, barreras que hay que vencer, que el intelecto tiene que vencer y que el hombre tiene que comprender su raíz, no negarla, pero tampoco limitarla por creencias que bien puede asumir o que bien puede no asumir, pero que de ninguna manera tienen que limitar la apertura y el conocimiento de la verdad. La verdad es lo que buscamos todos. La ciencia, ¿qué busca? La unidad. La unidad es Dios y la ciencia va detrás de eso. Por eso es muy importante abrirse a la experiencia. Por eso es muy importante respetar la creencia de los demás, analizarla, estudiarla, tratar de relativizarla con respecto a la nuestra y si es realmente importante aceptarla y asumirla.
y ejercitarla. Yo he hecho mucha cirugía cardiovascular en su momento y he leído muchas veces cosas de los problemas de la válvula del corazón. Mis dos hijas, mujeres, estaban con un soplo mitral, ¿no es cierto? Ahora, corrimos su columna porque eran desplazamientos simpáticos hacia la derecha y en 2 sesiones el soplo desapareció y nunca más volvió a aparecer. Indudablemente, respetando todas las otras causas de las valvulopatías, también debemos admitir que el desplazamiento de la columna a ese nivel dorsal, con vía simpática, es decir, hacia la derecha, produce que las válvulas se dilaten y que aparezca un soplo. Cuando las corremos a su lugar, el soplo desaparece porque las válvulas y sus pilares fundamentalmente vuelven a tomar el tono que habían perdido. Creo que es una demostración más que lógica, como también podemos hablar de una arritmia taquicárdica que también se debe a un desplazamiento dorsal hacia la derecha, que no tiene en este caso ninguna alteración en el miocardio, pero que sí, corrigiendo el desplazamiento, el corazón vuelve a tomar el ritmo normal que había perdido. Ahora, si ese mismo desplazamiento si hubiera sido hacia la izquierda, a la vía parasimpática, podría ocasionar una isquemia, es decir, una falta de oxígeno que traslada la sangre, o un espasmo bronquial a esa altura. Evidentemente, la parte derecha con su parte simpática acelera y dilata, y la otra retrasa, contrae el bronquio en ese lugar. Podemos decir otros ejemplos, ¿no es cierto? Por ejemplo, muchos quistes de ovario en la mujer son dados por desplazamientos lumbosacros hacia la derecha. Muchas menstruaciones muy dolorosas, las dismenorreas, no todas, pero muchas, son producidas por desplazamiento hacia la izquierda, hacia la vía parasimpática. También en el hombre el mismo desplazamiento hacia la derecha puede llegar a producir adenomas de próstata y prostatitis cuando se va hacia la izquierda. También, por ejemplo, esos estreñimientos tan importantes de ambos sexos, pero más de las mujeres, es también desplazamientos hacia la izquierda. Y las diarreas inespecíficas que no se encuentran causas son hacia la derecha. Es decir, las dos vías están, la simpática y la parasimpática. La derecha de la columna produce respuestas simpáticas, la izquierda produce respuestas parasimpáticas. Nosotros lo vemos con mucha frecuencia. Ahora, lógicamente, si trasladamos esto a la parte, como hablábamos hoy, de la parte de que somos estructuras, tenemos que decir que toda la columna es importante, pero que tiene 2 lugares, 2 zonas donde los problemas son más frecuentes: la zona cervical y la zona lumbosacra. La columna cervical es la parte más importante de toda la columna y a su vez la menos protegida. La más importante no solamente porque se encuentra cerca de los centros nerviosos superiores, que vamos a convenir que no es poca cosa, sino porque aparte de ello hay algunos aspectos muy trascendentes que no son demasiado conocidos. Por ejemplo, la causa más frecuente de lo que llamamos disritmia cerebral, la causa más frecuente es el parto difícil. Cuando la criatura se la extrae del medio uterino como se puede, porque las cosas vienen mal. Cuando se las trae así, en una actitud necesariamente forzada, muchas veces esa columnita cervical pequeñita y frágil se puede desplazar. Si se desplaza en un lugar determinado, la criatura va a tener una disritmia cerebral. Una neuralgia del trigémino, que es un dolor en la cara espantoso. No siempre es un problema cervical.
en un 20 a un 25% de los casos, en la columna cervical participa. Y acá quiero detenerme un instante. Recién hace los pocos años atrás se descubre que el trigémino tiene una vía espinal que va hasta la segunda y tercera vértebra cervical. Esta técnica de 6.500 años lo dijo hace 6.500 años, cuando aprendíamos que muchas cosas de la neuralgia del trigémino las podíamos tratar en la columna cervical. Quiero dejar establecida esa diferencia, no para oponerme a la ortodoxia, sino para saber que hay que respetar el conocimiento que se viene desde la antigüedad, porque sin tanto adelanto como hay hoy, se podían hacer muchas cosas. Ese es un ejemplo. Ahora, las parálisis faciales, ya que hablamos del cuello, esas parálisis faciales atribuidas a virosis, enfriamientos, trastornos nerviosos, 5 o 6 de cada 10 son de causa cervical. Es decir, hasta acá podemos decir que el cuello es importante. Lo menos protegido por dos razones. La primera, para que repasemos juntos un aspecto muy interesante. De aquí para abajo, la columna se encuentra ubicada en este receptáculo que es el cuerpo, que no solamente la contiene, también contribuye a tratar de mantenerla en su lugar. Pero de acá para arriba no sucede lo mismo. Acá no siempre los músculos del cuello la pueden mantener en su lugar. Y segundo, y esto ruego a todos aquellos que vean esto, que no olviden que todo lo que hacen los miembros superiores lo paga el cuello, porque lo dijimos antes, los brazos y las piernas son palancas. El brazo es una palanca con punto de apoyo en el hombro y todo, absolutamente todo lo que hace, lo descarga en la columna cervical. Ahora bien, en esa columna cervical, pequeñita, de 7 vértebras, desde la quinta vértebra cervical hasta la segunda vértebra dorsal, emerge desde la médula un ramillete de nervios que llamamos plexo braquial. Estos nervios son los que le van a dar toda la sensibilidad, el movimiento y la fuerza a todo el miembro superior, pero también a la zona pectoral, axilar y escapular. Esto establece una íntima dependencia entre brazos y cuello que hace que cualquier cosa que hagamos repercuta en nuestra columna cervical. El ejemplo que les puedo dar es una patología muy conocida y nunca terminada de entender, que es la famosa epicondilitis. Le duele el codo del lado de afuera, que a veces es mal llamada codo de tenista, porque mucha gente que la padece jamás empuñó una raqueta. Les voy a dar un ejemplo. Al codo lo infiltran y habitualmente vuelve a doler. Cuando vuelve a doler, como segunda tentativa, se lo irradia o con láser o con rayos, pero sigue doliendo. Como sigue doliendo, se opta por la solución quirúrgica e interviene en el codo. Una vez intervenido el codo, en un porcentaje importante de los casos, el dolor vuelve. Porque en ese porcentaje importante, el problema no estaba aquí, sino aquí, en la compresión de ese plexo braquial que determinamos hoy. Con respecto al cuello, solemos decir con mucha frecuencia que es sagrado, porque si está mal, cabe la posibilidad que un día esté mal. Atención, concentración, memoria, es decir, rendimiento intelectual, agudeza visual y agudeza auditiva. Es decir, es como para tenerlo en cuenta. Después de la zona cervical, la segunda zona crítica es la columna lumbosacra. Y acá estamos hablando de
5 vértebras lumbares y un hueso triangular que llamamos sacro. Esta es una zona crítica porque esta última vértebra, la quinta vértebra lumbar, que como vemos acá anatómicamente es bastante parecida a las otras, pero se diferencia más funcionalmente. Se diferencia tanto que es una de las 3 vértebras especiales que son la primera el atlas, la segunda el axis y la quinta lumbar. Esta quinta lumbar es especial por lo siguiente. En primer lugar, es la última vértebra que tiene individualidad. Después de ella tenemos 5 sacras, 4 o 5 coxigias, pero están soldadas. En segundo lugar, está colocada muy estratégicamente sobre cadera y pelvis. Si la miramos nosotros de atrás, vamos a ver que rasante la quinta lumbar del lado derecho y rasante del lado izquierdo, emerge hacia atrás la raíz posterior del nervio ciático de cada lado, que es la raíz más importante de las que forman ese nervio. Y acá estamos hablando de lumbociática. Pero hay 3 cosas más muy trascendentes. La primera es que sola no, pero casi sola, soporta el peso de la mitad superior del cuerpo. La segunda radica en este espacio, quinta lumbar, primera sacra. Último lugar con movimiento. Cuando este espacio se altera, cuidado, estamos con problemas. Y la última, que es la más importante de todas. Esta vértebra, dijimos hoy, es la representación del centro de gravedad del cuerpo humano, que se encuentra colocado en la mitad del disco que separa la cuarta de la quinta vértebra lumbar. El centro de gravedad trabaja hasta cuando uno duerme, porque tiene esta vértebra la función de compensar permanentemente, es decir, aún durmiendo, las cosas que se encuentran por encima con las cosas que se encuentran por debajo, con una condición no muy saludable. Si no lo hace bien, se enferma. Nosotros siempre antes de ver la columna de los pacientes tratamos de trasladar ese conocimiento, imaginariamente por supuesto, a las 2 actitudes que tenemos con más frecuencia: estar de pie y estar sentados. Para que la columna vertebral esté lo mejor posible, tenemos que tener el centro de gravedad alineado. Para estar alineado tenemos que apoyar el sacro y el dorso, es decir, la espalda alta, al respaldo del asiento, teniendo la precaución de no quedarnos mucho tiempo sin levantarnos. Lo más adecuado es levantarse cada media hora, caminar como mínimo 5 minutos y volver luego a sentarse adecuadamente. Esto es para estar sentados. Pero observemos que cuando estamos de pie, sin caminar, no estamos cómodos. Y fijémonos que, sin haberlo pensado nunca, estamos cambiando el peso de una pierna a la otra. Eso realmente es una indicación que nos está haciendo el sistema nervioso central nuestro ante la incomodidad que tiene ese centro de gravedad. Les vamos a enseñar un truco que no cura absolutamente nada, pero que ayuda a soportar mejor estar de pie sin caminar, que a veces resulta muy molesto. El truco en cuestión tiene más de un siglo. Lo idearon las bailarinas clásicas de aquel tiempo y las modelos lo han descubierto hace un cuarto de siglo aproximadamente. Estas señoras, que por su profesión tienen que estar siempre muy elegantes, muchas de ellas para ayudarse, al margen de todo lo que hacen, que conocemos que no es poco, aprenden a vivir, viven
con los glúteos apretados. Claro, vivir permanentemente así las conduce a la enfermedad lumbar en un lapso que va de 4 a 5 años. Pero ustedes, cuando estén de pie en un lugar sin caminar y no pueden caminar, depende del grado de molestia que presenten. Si es mucha la molestia, hagan lo que les voy a sugerir cada 5 minutos. Si no, cada 10 o 15 o 20 o más. Compriman enérgicamente ambos glúteos a la vez durante 15 segundos que van contando mentalmente. Durante esos 15 segundos, por la contracción de los glúteos, el centro de gravedad se alineó y la columna ha tenido un breve descanso. Todo esto que les he hablado en estos últimos minutos es biomecánica. La aplicación de la mecánica a los seres vivos, al cuerpo humano. Pero me permito decirles algo. El padre de la biomecánica es del siglo XVI. Se llamó Giovanni Borelli, que con un papel y un lápiz estableció las leyes del movimiento. Y esto nos dice a ustedes y a mí que los seres humanos nos hemos olvidado de cosas muy importantes. Nuestra función es tratar de recordarlo, es tratar de hacer un poco de docencia que considero que es la falta más importante que tenemos. No hay docencia suficiente. Bueno, estamos trabajando en equipo, hemos formado un equipo muy interesante. En mi equipo, en primer lugar, yo privilegio que sean buenas personas y en segundo lugar que sean buenos profesionales. Hemos formado un equipo muy interesante, ¿no es cierto?, capacitados, han aprendido las técnicas muy bien, algunos trabajan igual o mejor que yo, que es lo que yo me propongo, ¿no es cierto?, indudablemente, porque uno no puede atribuirse la autoría de las cosas, sino tiene que compartirlas, con la esperanza de que lo superen a uno, ¿verdad? El equipo está también en el sindicato Suter, el sindicato de encargados y porteros de edificio. Yo soy el jefe del departamento Columna, y ahí vemos más aproximadamente 140 personas por semana en consultorios externos, y ahí aprobamos la posibilidad de que haya soluciones quirúrgicas. Estamos tratando de hacer un trabajo serio, disciplinado y también documentado. Pero desarrollamos una actividad en equipo interesante y la ponemos formando discípulos una vez al año con un seminario teórico-práctico de 10 sábados, de todo el día, ¿no? Teórico-práctico, y donde evidentemente también hacemos participar a todos. Después hemos creado una escuela médica asistencial, donde atendemos a la gente que no tiene recursos y al mismo tiempo enseñamos a los discípulos. Estamos abocados a terminar un poco la parte escrita de esta técnica, que nunca tuvo nada escrito en 6.500 años, ¿no es cierto? Y hemos tomado el compromiso de volverla a hacer renacer, y la hemos llevado a México, a Estados Unidos, a Francia, a Italia, a España, y ahí también hemos asistido a eventos y seminarios que hemos dictado, donde provenían muchos colegas de otras partes del mundo. Eso es lo que hemos querido hacer. Y en nuestro país tenemos esta entidad que forma seminarios y forma discípulos. Este es el primer tomo del tratado, que va a tener 3 o 4 tomos con respecto a la técnica. Este es el primer tomo con sus consideraciones fundamentales, los pilares donde se apoya, que son 4. Uno es la biomecánica, otro es las vías reflejas paravertebrales, otro es la energía que corre por la columna vertebral, y el último es la meditación, que aconsejamos
para el paciente y para el profesional. También editamos DVD que sacamos de los hacemos cuando hacemos los seminarios. En por ejemplo, acá hemos hecho 2 de el tratamiento de pies y tobillos. Y si puedo hablar un poco del pie, les voy a decir que si hablamos científicamente, el pie tiene 9 arcos, 5 longitudinales y 4 transversales. En la práctica se distinguen 2, el arco longitudinal y arco mayor y el arco transverso. El arco transverso es el que está por debajo del metatarso. Ahora, la fisiopatología del pie, evidentemente uno se ha dado cuenta con los años que no ha sido bien comprendida. En el arco longitudinal y mayor encontramos una patología que es el pie plano. El pie plano se produce porque a ese arco longitudinal mayor lo sostiene un huesito que se llama escafoides. Cuando el escafoides desciende, ese arco se vence y constituye lo que llamamos pie plano. Vamos a aclarar que hay varios tipos de pie plano. Hay pie planos que acompañan a otras enfermedades neurológicas, que eso no responde a lo que yo estoy diciendo. Pero cuando la causa más frecuente es esta, que descendió el huesito escafoides, a cualquier edad se puede volver a hacer ese arco elevando el huesito escafoides. Nuestra experiencia avanza hasta los 97 años, que hemos tenido éxito en conservar ese arco, en volverlo a hacer, y una vez que lo hemos hecho, nuestro organismo es tan maravilloso que acepta las pautas normales, y eso no retrocede. El otro problema es el vencimiento del arco transverso que corre por debajo del metatarso. Hay una afección, que es la afección del vencimiento del arco transverso, que es hereditaria, que la sufren 6 de cada 10 mujeres, y que se acompaña, a veces sí y a veces no, por esa excrescencia que sale al ladito ahí por la base del primer dedo, el gordito, que llamamos juanete o científicamente hallux valgus. En primer lugar, eso nunca es quirúrgico. En segundo lugar, se trata porque a ese arco lo sostiene un hueso que emerge en el borde externo del pie, que si colocamos nuestro dedo en el talón y lo vamos deslizando por el borde externo, vamos a encontrar una saliencia, es la única que hay en el borde externo, que es el hueso cuboides. Cuando ese desciende por razones hereditarias lentamente, lo primero que cambia es el quinto dedo que se mete debajo del cuarto. Luego, de un tiempo que varía de persona en persona, el dedito gordito se mete para adentro. Y si hay una carga genética importante, empieza a aparecer lo que luego será el hallux valgus. Luego, más tarde, unos pocos años después, el metatarso baja. Y aparecen primero durezas, callos, con los años dolor. El dolor nosotros lo llamamos metatarsalgia, dolor del metatarso. Ahora, si lo dejamos estar, eso avanza, se mete cada vez más adentro, y al meterse más adentro compromete el lugar de los otros dedos que le van a dar lugar elevándose, tomando una actitud de flexión. Si lo dejamos, el tendón flexor se retrae y es lo que llamamos dedo en martillo. Bueno, esto lo tratamos nosotros, enseñamos al paciente a tratarlo, porque el tratamiento que nosotros preconizamos, que es de 5 años, lo hace el mismo paciente porque sería deshonesto tratar a la gente, hacerlo venir consuetudinariamente al consultorio, pudiéndole enseñar el tratamiento. Recuerdo cuando yo presenté esto en Europa, en España, en Barcelona, en el 2004, en el Palacio de los Congresos de Barcelona, en un evento que se hace cada 2 años, que se llama SITEM, Simposio Internacional de Terapias Manuales,
donde asisten 1000 profesionales de toda Europa. A mí me tocó hablar un día domingo en un salón para 350 personas, pero la expectativa era muy grande, entonces hubo que televisarlo afuera, a los pasillos, en varios lugares. Bueno, estuve 5 horas brindando la charla técnica y brindando la parte práctica, y bueno, fue muy interesante. Claro, domingo, el lunes yo me tomé el avión y me vine a Buenos Aires. Y el martes vine acá al consultorio. Y tenía 128 mails de la gente que había estado en ese lugar, porque les parecía imposible lo que se lograba con la técnica que habíamos desarrollado. Es una técnica que le enseñamos, que es una cosa de biomecánica, ¿no es cierto?, que el paciente la hace él. Entonces a esos pacientes profesionalmente lo vemos 4 veces por año, porque ellos son los propios terapeutas. Ahora, ese vocablo tan viejo que decía que el sufrimiento de los pies se nota en la cara o que cambia el carácter, es cierto, pero por un detalle que pasa un poco inadvertido. Hay varios lugares del organismo donde está todo el organismo. La cara, la nariz, la oreja, las manos y los pies. En los pies se ha desarrollado esa ciencia muy interesante que es la reflexología, que viene de antaño. Ese famoso escultor Benvenuto Cellini trataba a sus amigos en las manos y también en la nariz. La nariz se usa poco porque es muy dolorosa, pero hay una importante técnica a nivel de las orejas, ¿no es cierto? Y es muy importante y tiene mucha credibilidad. Es decir, el organismo está en muchos lados. Quizá no tenemos el caudal de conocimiento necesario como para poder desarrollarlo más, pero confiamos en que los que vienen detrás vayan abriendo puertas que de alguna manera y humildemente nosotros les preparamos. El secreto de la columna es fuerte y flexible. La elasticidad de la columna es directamente proporcional a la calidad de vida. Veamos cualquier enfermo grave, tenga 30 años de edad o tenga 80 años de edad, tiene la columna rígida. Pero sigamos observando y fijémonos que los ancianos, que naturalmente están bien, tienen la columna flexible. ¿Cuál es la moraleja? Tengamos la columna flexible. La pregunta es ¿cómo? Hay muchas cosas. El yoga bien personalizado, Feldenkrais, la eutonía, que es el método de Gerd Alexander, el RPG, pero no hay nada como el agua. Y acá hay que aclarar un tema. Todo el mundo se es mandado a nadar, olvidando que piernas y brazos son palancas en el agua también. Lo importante es flotar. Y si tengo 2 minutos, vamos a decir por qué. Cuando nosotros somos concebidos para varios gradientes de gravedad menores que la gravedad terrestre. Para estar 9 meses en un mundo acuoso, como es el útero. Al nacer hay que adaptarse de golpe a la gravedad terrestre. Y después de muchos años de profesión, yo les puedo contar que hay gente que no le alcanza la vida para adaptarse. Entonces, cuando ubicamos un medio físicamente parecido, lo visitamos con la frecuencia necesaria y le dedicamos el tiempo necesario, poco a poco van a ingresar los varios gradientes de gravedad menores que le van a dar a la columna lo que necesita, elongación. Y recién dijimos que la elasticidad de la columna es directamente proporcional a la calidad de vida.